31 de octubre de 2019. Cosie. M. Cypress, Texas. Durante 12 años, Hawthorne Street nunca se había perdido un Halloween. Las familias venían desde kilómetros de distancia para ver una casa, la de los Johnson. No era solo una decoración. Era una tradición porque habían ganado el concurso de Halloween 3 años seguidos. Pero ese año Megan quería subir el nivel con esqueletos hiperrealistas. Lo logró y captó la atención de todo el vecindario. Nadie sabía que detrás de aquella exhibición perfecta de esqueletos se escondía una verdad que rompería aquello en lo que este vecindario creía la familia, la seguridad y la celebración. A veces la casa más silenciosa de la cuadra oculta el secreto más estruendoso. Gracias a todos nuestros espectadores y suscriptores por su apoyo. Quédense con nosotros para actualizaciones diarias sobre las historias de crímenes reales más impactantes. No olviden suscribirse. En Cypress, Texas, octubre no entra a hurtadillas. Ruge con vida. El aire huele a canela y a humo de máquina de niebla. Los niños arrastran cajas de decoraciones desde los garajes, y cada porche se convierte en un escenario para el teatro suburbano. Pero un hogar, una mujer convirtió esa tradición en una forma de arte. Su nombre era Megan Johnson, y durante 3 años consecutivos gobernó la temporada más celebrada de este vecindario. A los 39 años, Megan se había convertido en el tipo de mujer de la que la gente en los pueblos pequeños habla con orgullo. No era famosa en televisión ni conocida por su dinero. Su fama venía de un jardín delantero capaz de detener el tráfico. Cada octubre su casa en Hawthorne Street se transformaba en algo espectacular. Esqueletos en movimiento. Un espectáculo de luces sincronizado. Bandas sonoras inquietantes cronometradas al segundo. Lo que parecía diversión simple de Halloween era en realidad una clase magistral de obsesión. Megan tenía un don. Podía hacer que el horror se viera hermoso. Para sus vecinos era una presencia cálida, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar a otros con sus montajes. La llamaban la reina de Halloween. El nombre empezó como una broma en la fiesta de la cuadra de 2017, pero al año siguiente se había convertido en un título que llevaba como una corona. La gente desaceleraba sus autos solo para tomar fotos de su jardín. Las estaciones de noticias locales filmaban breves clips de su trabajo y los niños la llamaban Señora Magia. Su familia, Tyrone, Eva y Darius Johnson, eran piezas fijas de esa historia. Tyrone, de 42, dirigía un pequeño negocio de reparación de climatización callado, constante, confiable. Eva, de 16, tenía la beta creativa de su madre, pero la paciencia de su padre. Darius, de 14, era travieso y curioso, el que molestaba a su madre por lo en serio que se tomaba las decoraciones. Mamá decía: «Es Halloween, no Hollywood». Megan se reía, pero incluso su risa tenía propósito. Para ellos, esa era la vida normal. Salidas nocturnas por cables de extensión, contenedores apilados hasta el techo, y Megan caminando de un lado a otro con una tablilla en la mano. Su garaje parecía menos un almacén y más un departamento de utilería de cine. Cada año prometían mantenerlo pequeño. Y cada año el montaje crecía más alto, más ruidoso, más brillante. Los vecinos admiraban su empuje. Algunos lo envidiaban. Otros susurraban que parecía demasiado involucrada, que su sonrisa en octubre se veía diferente. Pero nadie se lo decía a la cara. Después de todo, Megan no solo era buena en Halloween. Era brillante. Tenía el ojo de una artista y la paciencia de una maestra. Todo lo que tocaba parecía intencional. Antes de convertirse en la celebridad del vecindario, o en Madre Megan, vivió una vida más silenciosa. Creció lejos de las aceras impecables de los suburbios, en un pequeño dúplex en el lado este de Houston. Su madre, Carolyn Brooks, trabajaba turnos nocturnos como enfermera en el Hospital St. Luke's. Megan pasaba la mayoría de las noches sola, aprendiendo a llenar el silencio con color e imaginación. Pintaba en cajas de cereal, pegaba dibujos en el refrigerador y construía pequeñas casas embrujadas de cartón. Las películas de terror que veía no eran solo entretenimiento, eran sus lecciones.
Estudiaba la iluminación, los ángulos y la emoción. Halloween era su escape. La única noche en que el miedo estaba organizado cuando el caos tenía sentido. Podía controlar el susto, decidir cómo se sentía la gente, cuándo gritaban y cuándo reían. Ese sentido de control, incluso de niña, se convirtió en su consuelo. Sus maestros notaron pronto que era talentosa. En la preparatoria ya pintaba murales para el gimnasio y diseñaba vestuarios para las obras de teatro. Pero destacaba su perfeccionismo. No solo quería aplausos, los necesitaba. Si un profesor la elogiaba, volvía a casa y trabajaba el doble para demostrar que no había sido suerte. Ese hambre de aprobación la acompañó mucho después de graduarse. Estudió Bellas Artes en una universidad local con la esperanza de enseñar, pero trataba las tareas como competencias. Mientras sus compañeros entregaban bocetos sencillos, Megan construía modelos a escala real. Sus profesores admiraban su precisión, pero se preocupaban por su intensidad. Uno le dijo una vez, «No tienes que superarte cada vez». Megan sonrió y respondió, «Si dejo de mejorar, ¿cuál es el sentido?». Esa frase definió su vida adulta. Tras obtener su título, Megan se convirtió en profesora de arte en la Cypress Ridge Middle School. Sus alumnos la adoraban. Hacía que la creatividad se sintiera ilimitada. Pero sus colegas notaron otra cosa. Megan nunca parecía satisfecha. Cuando el arte de sus estudiantes era bueno, lo llamaba un comienzo. Cuando era excelente, decía, «Podemos hacerlo mejor». Quería que alcanzaran la excelencia no por ellos, sino porque su trabajo la reflejaba a ella. Esa línea borrosa entre amor y control se convirtió en su sello. Entonces llegó Tyrone. La conoció en 2005 en un evento benéfico donde ella se ofrecía como voluntaria para pintar un mural para un centro juvenil local. Tyrone estaba allí arreglando el aire acondicionado. Ella trabajaba con colores. Él trabajaba con metal y calor. A él le gustó su seguridad en sí misma. A ella le gustó que él notara su arte antes que su aspecto. Se casaron 2 años después, se mudaron a la casa de Hawthorne Street y construyeron lo que todos a su alrededor llamaban la familia perfecta. Y durante un tiempo realmente lo fue. Cuando nació su primera hija, Ava Megan, se volcó en la maternidad con la misma precisión que antes daba a su arte. Su segundo hijo, Darius, llegó 2 años después. Dejó la enseñanza para criarlos a tiempo completo. Las paredes de su casa se llenaron de fotos familiares, todas perfectamente enmarcadas, perfectamente alineadas. Luego llegó su primer Halloween como madre a tiempo completo. Quiso crear algo divertido para los niños, una pequeña exhibición con unas luces y adornos caseros. Pero lo que comenzó como una noche de manualidades familiares, pronto se convirtió en una producción a gran escala. Tyrone recordaría más tarde que ella se quedaba despierta hasta las 3 a.m., pintando lápidas falsas en el garaje. Cuando finalmente terminó la exhibición, detuvo el tráfico. Los vecinos estaban asombrados. Había construido un jardín embrujado con madera de desecho, tela y creatividad. Los niños gritaban de alegría. Los padres aplaudían. Megan sonreía como alguien que acababa de regresar al centro de atención. Ese Halloween lo cambió todo. Al año siguiente fue más grande y al siguiente aún más. Para su tercer año, la gente conducía desde pueblos cercanos para verlo. La asociación de vecinos incluso creó un concurso oficial y Megan ganó 3 años seguidos. Cada victoria se sentía como oxígeno. Amaba los cumplidos, las cámaras, la validación. Sus amigas bromeaban diciendo que debía abrir un canal de YouTube. Megan reía, pero algo dentro de ella cambió. Halloween ya no era su pasatiempo, era su identidad. Tyrone la apoyó al principio. Construyó plataformas para sus decoraciones, cargó cajas, arregló problemas eléctricos. Pero con el tiempo notó lo fácil que era para ella frustrarse cuando las cosas no salían perfectas. Una bombilla fuera de lugar podía arruinarle la noche. Un retraso en la máquina de niebla podía hacerla llorar. Cuando los vecinos la llamaban la reina de Halloween, sonreía, pero el cumplido venía acompañado de presión. Ahora tenía una reputación que mantener, un trono que defender. Ava dijo más tarde que su madre parecía diferente en octubre, más intensa.
Darius bromeaba diciendo que no necesitaba café que funcionaba con adrenalina. Pero ambos admitieron años después que su madre era más feliz cuando la gente la observaba. Sin embargo, esa felicidad era frágil. La perfección se convirtió en su lenguaje del amor. Cada bombilla alineada, cada telaraña simétrica, cada adorno estratégicamente colocado. No solo decoraba, curaba emociones. Para ella el error más pequeño no era pequeño, era fracaso. Una noche después de su tercera victoria consecutiva, Tyrone la encontró sentada en la sala rodeada de trofeos. Le dijo que debía sentirse orgullosa. Megan no respondió de inmediato. Miró los trofeos durante un largo momento y susurró. Si pudiera hacerlo real, lo haría. Él rió pensando que se refería a las decoraciones, pero ella no rió con él. Esa frase se convertiría en la más inquietante de su historia. Una oración que sonaba inofensiva hasta que el mundo entendió lo que realmente significaba real. Pero por entonces nadie la cuestionaba. Para los vecinos, seguía siendo la mujer encantadora y educada que repartía chocolate caliente en la noche de Halloween. Para su familia era el pegamento que los mantenía unidos, aunque ese pegamento viniera con tensión. Y en esa tranquila calle suburbana, nadie podía haber adivinado cuán frágil era realmente esa imagen, porque a veces la obsesión no grita. Sonríe, saluda y se mezcla sin ser vista. ¿Alguna vez has conocido a alguien que llevó una competencia demasiado lejos? Tan lejos que te asustó un poco. Si historias como esta te recuerdan mirar más de cerca, escuchar cuando algo parece fuera de lugar, entonces no sigas adelante sin más. Compártelo. Suscríbete. Protege a alguien que podría estar caminando por el mismo borde, porque la obsesión rara vez empieza con ruido. Empieza con aplausos. Cada calle esconde sus verdades silenciosas. En Hawthorne Street, la verdad vivía detrás de las risas, las luces del porche y la sonrisa perfecta de una mujer. A comienzos de octubre de 2019, la casa de Megan Johnson parecía lista para otra corona. Desde la calle nada parecía estar mal. Pero dentro de esa casa pequeñas fracturas habían comenzado a formarse. No ruidosas, no violentas, solo lo suficiente para sacudir lo que antes mantenía todo unido. Los amigos de Tyrone lo notaron antes que el vecindario. Él ya no era el mismo. Antes relajado, siempre el primero en reír. Ahora su voz cargaba un peso que no le pertenecía. En el taller trabajaba más horas, a veces solo sentado en su camioneta. Después del cierre, su amigo Calvin Moore le preguntó si todo estaba bien en casa. Tyrone se encogió de hombros mirando por el parabrisas. ¿Alguna vez has vivido con alguien que quiere que el mundo entero sea perfecto?, dijo en voz baja. Es como respirar junto al vidrio. Un movimiento en falso y todo se hace añicos. En casa la perfección se había convertido en norma. La letra de Megan estaba por todas partes. Notas adhesivas en los espejos, listas codificadas por colores pegadas en las paredes. Cronometraba las pruebas de las máquinas de niebla con un reloj. Reconfiguraba las luces hasta que los dedos le temblaban. Incluso la mesa del comedor se convirtió en otro espacio de trabajo, pernos, baterías, rollos de cinta negra junto a platos intactos. Ava lo notó primero. Con 16 años y precaución. Le dijo a su compañera Lela Pérez que su madre apenas dormía. 2 horas, tal vez 3, dijo. Dice que su mente sigue corriendo incluso cuando cierra los ojos. Laya pensó que exageraba hasta que la visitó una tarde y encontró a Megan reorganizando lápidas en el jardín, susurrando números entre dientes como oraciones. Megan lo llamaba dedicación. Tyrone lo llamaba de otra forma. Él intentaba atraerla a la sala, sugerir una noche de película o acostarse temprano. Ella sonreía y decía, «Solo una prueba más». 2 horas después él aún oía el zumbido de los taladros desde el garaje. Cuanto más perfeccionaba su escenario, más vacío se sentía su hogar. Hay un tipo de control que no parece ira. Parece amor demasiado organizado, demasiado medido, demasiado asustado de romperse. Los psicólogos lo llaman trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. No el tipo en el que la gente se lava las manos o cuenta pasos,
sino aquel en el que el orden se convierte en identidad. Todo debe alinearse, o la persona dentro siente que deja de existir. Meghan había construido su sentido de valor sobre los aplausos. Los cumplidos eran su combustible, y cada año necesitaba más para mantenerse en pie. Flashback a un reportaje vecinal de 2018. Un periodista sonreía bajo luces anaranjadas, micrófono en mano. Meghan, ¿cómo logras todo esto? Ella sonrió esa sonrisa lista para cámara y respondió: fácil. Nunca paras hasta que está perfecto. El público rió. El reportero aplaudió, pero detrás de aquella sonrisa ensayada, su mandíbula temblaba. Esa misma noche, Tyrone movió accidentalmente uno de sus adornos para hacer espacio a su caja de herramientas. Ella giró rápido con los ojos muy abiertos. «No toques eso», gritó luego más suave, casi suplicante. «Por favor, no muevas mis cosas». Él se disculpó. Ella ajustó el adorno 3 veces antes de retroceder, exhalando como alguien que repara un hueso roto. Para el 8 de octubre, el aire dentro de su casa se sentía más frío. Las conversaciones se habían vuelto órdenes. Ava más luces. Darius menos niebla. Tyrone observaba cómo su esposa convertía a sus hijos en asistentes. Cuando sugirió reducir la decoración ese año, ella rió con rigidez. ¿Crees que la gente olvida? No puedes dejarlo cuando eres la mejor. Él no discutió, solo la miró dándose cuenta de que la mujer con la que se había casado se desvanecía tras capas de cinta de precaución y cables. Unas noches después, mientras ella dibujaba bocetos de disfraces, Tyrone lo intentó otra vez. «Llevemos a los niños de viaje un fin de semana», dijo suavemente. «Galveston quizá antes de que la temporada se vuelva loca». Meghan no levantó la vista. «No puedes hablar en serio. Me quedan 3 semanas, solo un descanso, Mac. Todos lo necesitamos». Su bolígrafo se detuvo. Su voz salió pequeña, casi asustada. «Sin mí todo se desmorona». Ese silencio tras el tic-tac del reloj dijo más que cualquier discusión. Él comprendió que no se trataba de presunción. Ella realmente lo creía. Ava escuchó desde el pasillo. Más tarde le contó a su orientadora. «Mi mamá no estaba enojada. Estaba asustada. Como si pensara que todo dependía de que ella lo mantuviera unido. Ya no era control. Era supervivencia. El tipo de miedo que surge cuando todo tu valor depende de la admiración ajena». Para los vecinos, Meghan seguía siendo el ícono de la alegría. Adoraban su energía. Las madres del barrio pasaban por consejos de decoración y ella siempre ofrecía ayuda con una sonrisa cálida y ojos cansados. Los elogios de la comunidad la alimentaban, la mantenían en movimiento. Era un ciclo que no podía romper, amor intercambiado por rendimiento por paz. Su vecina, Janelle Porter, recordaba una tarde vívidamente. Bromeó sobre no decorar ese año, dijo que su esposo quería ahorrar en la factura de luz. Meghan no dudó. Sonrió y respondió: «Está bien. Yo cargaré con esta calle por las 2». Janelle rió, pero luego le diría a la policía que algo en el tono de Meghan la había inquietado. Mientras tanto, Tyrone se sentía como un fantasma en su propia casa. Los niños caminaban de puntillas alrededor del horario de su madre. La cena se convirtió en comida para llevar comida en cuartos separados. Por la noche, cuando el vecindario dormía, las luces de Meghan seguían encendidas, su sombra caminando tras las cortinas, probando patrones que solo ella podía ver. La perfección en su raíz es el miedo disfrazado de confianza, y el miedo de Meghan se hacía más fuerte. Tyrone volvió a confiar en Calvin hacia el 12 de octubre. Dijo: «Está construyendo algo demasiado grande para ella. Lo siento. Es como si persiguiera algo que ninguno de nosotros puede ver». Calvin le dijo que buscara ayuda. Tyrone respondió en voz baja: «No puedes decirle a alguien que se está ahogando cuando cree que está volando». Esa misma semana, Ava se derrumbó en la escuela. Le dijo a su consejera, la señorita Dana Hill, que su madre ya no cenaba con ellos. «Dice que está demasiado ocupada», susurró Ava. «Pero creo que simplemente no quiere detenerse». Dana le preguntó si se sentía insegura.
Ava dudó. No dijo, solo invisible. Esas palabras, solo invisible, permanecerían para siempre en el expediente del caso. A mediados de octubre, la casa de los Johnson estaba casi lista. Las máquinas de niebla, las estructuras de luces, las piezas del escenario, todo preparado. Los vecinos se asomaban por las cercas impresionados como siempre. Pero dentro el silencio se había convertido en otra cosa. Una noche Tyrone se quedó en el umbral mientras Megan ajustaba la posición de un esqueleto por quinta vez. Quiso decirle que no importaba, que nadie lo notaría, que la amarían incluso si una luz se apagaba. Pero no encontró las palabras. En su lugar murmuró para sí mismo, «Tú ganas, Meg. Siempre ganas». Afuera las decoraciones brillaban más que nunca. Dentro la familia apenas hablaba. Las decoraciones estaban listas. Los disfraces eran perfectos. Pero ese año lo único que faltaba era la disposición de su familia para seguirle el juego. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Si historias como esta te recuerdan que la obsesión puede esconderse incluso detrás de las sonrisas más brillantes, apoya nuestro trabajo suscribiéndote y uniéndote a nuestra comunidad de miembros. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que importan. Historias que aseguran que lecciones como estas no se olviden. Octubre llegó temprano para Megan Johnson ese año. Incluso antes de que las hojas comenzaran a cambiar sus pensamientos, ya estaban atrapados en planos bocetos y listas interminables. La cuenta regresiva había comenzado. Entre el 1 y el 10 de octubre de 2019, su mundo se redujo a una sola cosa: la preparación. Cada día tenía una tarea. Cada tarea un objetivo. Y cada objetivo debía conducir a la perfección. Sus recibos más tarde contarían la historia mejor que cualquier testigo. Uno de una ferretería en Katy mostraba 2 galones de acelerante de fuego. Otro de una tienda en Houston Heights listaba guantes resistentes al calor, herramientas de soldadura y líquido limpiador industrial. Un tercero mostraba la compra de material aislante de alta calidad y láminas metálicas de un depósito de chatarra. Los artículos no parecían tener relación, pero Megan explicaba cada uno con facilidad. «Es para un proyecto de efectos especiales», le dijo a un empleado sonriendo como si no hubiera nada inusual. «Realismo de Halloween», le dijo a otro. Nadie lo pensó 2 veces. Para ellos era la misma mujer alegre que habían visto en televisión, el genio creativo del vecindario, preparándose para otra obra maestra. Pero en casa ese mismo genio había convertido la vivienda en un laboratorio de obsesión. Megan había vuelto a escribir en su diario algo que no hacía en años. Con su letra ordenada y redondeada, escribía cosas que solo tenían sentido para ella. La perfección solo es real cuando todo lo demás ha desaparecido. El mundo recompensa a quienes terminan lo que otros temen comenzar. Este año debe ser aquel que nunca olviden. Sus palabras serían fotografiadas más tarde por los investigadores, pero en ese momento eran invisibles para todos los que la rodeaban, encerradas en un cuaderno de cuero que guardaba bajo la almohada. Tyrone notó los cambios, pero ya no sabía cómo llegar a ella. Se movía por la casa como alguien que seguía un guión que nadie más podía ver. Si él preguntaba qué estaba haciendo, ella respondía nada, y luego pasaba horas en el garaje reorganizando cajas. Cuando él intentaba sentarse a su lado por la noche, ella se levantaba caminando de un lado a otro con los dedos temblando como si dibujara líneas invisibles en el aire. El resplandor de su computadora iluminaba su rostro hasta el amanecer. Una vez él despertó y la encontró viendo videos de incendios industriales, hipnotizada por la forma en que las llamas se retorcían y consumían todo lo que tocaban. Preocupado, Tyrone le escribió un correo a su hermana mayor, Denise Caldwell, el 7 de octubre. Decía, no duerme nada. Está mirando llamas en YouTube como si fuera arte. No sé qué está pasando, pero me asusta. Denise lo llamó esa noche para tranquilizarlo, pero no podía hacer mucho desde 2 ciudades de distancia. Quizás solo está cansada, dijo. Ya sabes cómo se pone cuando está creando. Tyrone asintió porque era más fácil que admitir que tenía miedo. Dentro de esa casa la vida normal había desaparecido. Ava y Darius dejaron de comer en la mesa del comedor.
Llevaban su comida arriba en silencio para no interrumpir el tiempo de planificación de su madre. A veces la oían hablar sola murmurando sobre luces tiempos o sobre cómo todo tenía que quemarse de la manera correcta. Ava intentó decirle a su madre que la extrañaba. Megan solo sonrió y dijo, «Me lo agradecerás cuando esté terminado». Los niños comenzaron a cerrar sus puertas por las noches. No se sentían inseguros, no exactamente solo inquietos, como si la casa misma contuviera la respiración. Cuanto más se acercaba Halloween, más silenciosas se volvían las habitaciones. Tyrone intentó hablar con ella una noche después de que los niños se acostaran. «Meg, estás perdiendo el sueño. No estás comiendo bien. Esto puede esperar». Ella no levantó la vista de sus notas. «No entiendes», dijo. «Estoy construyendo algo real esta vez». «¿Qué significa eso?», preguntó él. Finalmente ella lo miró, los ojos cansados pero intensos. «Significa que terminé de fingir. El plástico no es real. El miedo debe sentirse vivo». Él la observó sin saber si bromeaba, pero ella no sonreía. Unos días después la encontró en el garaje con gafas de soldadura, chispas rebotando sobre el metal. Ella dijo que estaba probando los accesorios para su ilusión de fuego real. Él le dijo que era demasiado peligroso, que podía lastimar a alguien. Ella lo desestimó diciendo que había investigado todo. Pero cuando él se fue, ella escribió en su diario: «No lo ven. No me ven. Pero lo harán». Esa semana apenas habló con nadie fuera de la casa. Sus amigas le dejaron mensajes pidiendo consejos de decoración, pero nunca devolvió las llamadas. Ignoró los mensajes de texto, dejó de ir a la iglesia y no volvió a abrir la puerta. Tyrone la llamó el fantasma de Hawthorne Street para hacerla reír. Ella no lo hizo. Para el 9 de octubre, Megan había reunido todo lo que necesitaba. El garaje olía ligeramente a gasolina y productos químicos de limpieza, pero había colocado velas aromáticas cerca de la puerta para ocultarlo. Tyrone mencionó el olor una vez. Ella dijo que eran las máquinas de niebla que filtraban líquido. Él quiso creerle, así que lo hizo. El vecindario alrededor de ellos estaba lleno de entusiasmo. Los niños ensayaban disfraces, los padres colgaban luces y las noticias locales comenzaban a anunciar su cobertura anual de Halloween. Pero dentro de la casa Johnson se sentía como si dos mundos se superpusieran. Uno brillante y festivo, otro inquieto y extraño. Esa misma noche Ava tocó la puerta del cuarto de su madre, sosteniendo una pequeña foto que había encontrado en el refrigerador. Una foto de la familia del año anterior, todos riendo bajo el arco de Halloween. Mamá dijo suavemente: «Podemos hacerlo así otra vez». Megan miró la foto durante mucho tiempo. «Lo haremos mejor», dijo al fin. «Este año será perfecto». Eva asintió, pero no sonrió. Esa noche Tyrone se acostó temprano, agotado. Cuando despertó alrededor de las 3:00 de la mañana, la luz del garaje seguía encendida. Él observó desde la ventana mientras Megan se movía dentro, metódica, tranquila, concentrada. Alzó la vista una vez, su rostro pálido bajo el resplandor fluorescente, y por primera vez, él no la reconoció. Ya no era la mujer que decoraba por diversión. Era alguien que necesitaba demostrarse algo a sí misma, a todos. Su obsesión había dejado de ser sobre ganar. Se había convertido en ser. ¿Tú lo habrías visto como una crisis o solo como estrés? A veces la línea entre ambas cosas es tan delgada que solo la notas cuando ya ha sido cruzada. Capítulo 4. La noche final. Era un tranquilo domingo en Cypress, Texas. 14 de octubre de 2019. De esas noches que parecen demasiado serenas para recordarlas, pero demasiado pesadas para olvidarlas. La lluvia caía desde el atardecer, suave al principio, luego constante, cubriendo las calles con un brillo resbaladizo bajo las luces. El sonido de truenos lejanos recorría el vecindario como un aplauso lento rebotando en techos y cercas. La casa de los Johnson brillaba tenuemente a través de la neblina, con sus luces naranjas del porche parpadeando en el aire húmedo. Para cualquiera que pasara parecía cálida, incluso pacífica. Dentro, Megan Johnson removía cacao en la estufa.
El rico aroma del chocolate se mezclaba con el de las velas de calabaza y especias que había encendido por la cocina. El tenue olor a gasolina del garaje aún persistía, pero la dulzura lo cubría lo suficiente. Tyrone estaba sentado a la mesa frotándose los ojos. Había pasado el día limpiando las canaletas, mientras Megan hacía los preparativos finales para Halloween. Ya no preguntaba en qué consistían esos preparativos. Ella sirvió el cacao en 4 tazas y llamó suavemente: «Niños, chocolate caliente antes de dormir». Ava y Darius bajaron con pijamas iguales, soñolientos y sonrientes. Apenas habían hablado con su madre en toda la semana, pero esa noche ella parecía tranquila. Su voz era ligera, sus ojos más suaves que en días. Les entregó las tazas con una sonrisa que casi parecía perdón. «Gracias, mamá», dijo Ava, tomando la suya con cuidado. Darius bostezó murmurando: «No vas a quedarte despierta otra vez, ¿verdad?». Megan rió apartándole el cabello de la frente. «No, cariño, solo una última revisión antes de la gran noche». No sabían que el cacao estaba mezclado con medicamento para dormir triturado. Los investigadores más tarde encontrarían el frasco recetado oculto en un cajón medio vacío, con restos de polvo en el borde. Lo había planeado cuidadosamente, incluso en la dosis suficiente para mantenerlos dormidos, pero no tanto como para despertar sospechas. A las 11:00 p.m. La casa estaba en silencio. La lluvia se volvió llovizna. A la luz de una lámpara nocturna, la mano de Ava colgaba suelta del borde de la cama, los dedos moviéndose levemente en un sueño. Darius dormía profundamente junto a un cómic a medio leer. La respiración constante de Tyrone venía del otro lado del pasillo. Solo Megan seguía despierta. Las cámaras de seguridad de una casa frente a la suya captaron después un leve movimiento, una figura cruzando el camino bajo un paraguas, dirigiéndose al garaje separado. La cámara registró el destello de luz cuando la puerta se abrió, el breve brillo del metal, y luego oscuridad otra vez. Dentro del garaje el aire era espeso y químico, una mezcla punzante de gasolina y cera derritiéndose. Megan llevaba sus viejos guantes de soldadura y una sudadera manchada de pintura, el cabello recogido, el rostro pálido bajo la lámpara. Se movía con precisión lenta, mecánica, revisando cada elemento de su lista una última vez. Colocó el tambor de calefacción que había modificado semanas antes, metiendo varillas metálicas en su interior como andamios. Afuera el trueno retumbó de nuevo, sacudiendo los cristales. Ella se detuvo un momento mirando hacia la casa a través de la lluvia. Las ventanas brillaban débilmente. Todo lo que amaba estaba allí. Todo lo que temía perder también. Susurró para sí misma: «Nunca lo olvidarán». A las 12:43 p.m., un leve destello iluminó la niebla. Una segunda cámara, esta vez desde el otro lado de la calle, la registró entrando y saliendo del garaje, cargando pequeños recipientes, su silueta recortada contra los destellos anaranjados. Para cualquiera despierto parecería que probaba decoraciones, pero nadie miraba. A la 1:00 m., una delgada columna de humo comenzó a elevarse entre la llovizna. No parecía alarmante, solo un hilo gris que se confundía con el cielo nocturno. Megan se quedó en la puerta del garaje, los ojos fijos en el pequeño parpadeo de la llama. No se estremeció. No corrió. Solo observó. Algunos vecinos después dirían que escucharon un sonido extraño. No un grito, no una explosión, solo el zumbido bajo y rítmico de algo quemándose lentamente. A las 2:07 m., ella caminó tranquilamente de regreso a la casa. La luz de seguridad captó su rostro sin emoción, los labios apenas entreabiertos, como si tarareara para sí misma. Se sentó en la encimera de la cocina mirando el reloj mientras los minutos pasaban en silencio. El olor a humo se volvió más denso, colándose bajo la puerta. No abrió ninguna ventana. A las 13:00 a.m., levantó el teléfono e hizo una llamada. Su voz firme y tranquila llegó al departamento de bomberos local. «Habla Megan Johnson, Central Boise City, Hawthorne Street. Estoy realizando una quema controlada en mi garaje».
Solo aviso para que nadie entre en pánico. El operador le dio las gracias, registró el reporte y pasó a la siguiente llamada. A las 3:18 m, la quema controlada ya no estaba bajo control. Las llamas se habían extendido a las vigas, devorando el aislamiento, la madera y el aire. La lluvia siseaba sobre el techo, pero no podía detener lo que ocurría dentro. Cuando los bomberos llegaron a las 3:41 m, la estructura ya colapsaba. Encontraron a Megan afuera, empapada por la lluvia, sentada en los escalones del porche con su bata. Parecía tranquila, casi en paz. Cuando le preguntaron si había alguien dentro, ella negó lentamente con la cabeza. No dijo, solo decoraciones. Tardaron casi 1 hora en contener el fuego. Cuando las últimas llamas murieron y el humo se disipó, nada dentro de aquel garaje era reconocible. Ni las herramientas, ni los muebles, ni las figuras que alguna vez habían estado cuidadosamente dispuestas. Un investigador más tarde describiría la escena como antinaturalmente quieta. El aire se sentía pesado, como si el fuego no solo hubiera destruido, sino consumido con intención. Los vecinos se reunieron detrás de la cinta amarilla, mientras el amanecer se deslizaba por el cielo. La lluvia había cesado, dejando un silencio opaco detrás. Por un momento, todo lo que se escuchaba era el suave siseo del vapor, elevándose desde la estructura ennegrecida. Megan permanecía allí sentada, los ojos fijos en el humo que se enroscaba hacia arriba. No lloró, no habló. Cuando un oficial le colocó con suavidad una manta sobre los hombros, ella susurró, «Ya está hecho». Nadie comprendió aún lo que quería decir. Al amanecer, nada dentro de ese garaje estaba vivo, excepto la historia que estaba a punto de contar. Gracias por quedarte con nosotros hasta este capítulo. Si has seguido la historia hasta este punto, deja un comentario diciendo, «Sigo aquí». Veamos quién llega hasta el final. Y cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Tus pensamientos y tus voces ayudan a mantener vivas historias como esta. Tu apoyo nos permite seguir contando las que más importan. La mañana amaneció sobre Cypress, Texas, gris, húmeda, con el olor a lluvia aún aferrado al pavimento. Camiones de bomberos y patrullas bordeaban la calle Hawthorne, las luces parpadeando perezosas sobre los charcos que reflejaban el cielo manchado de humo. Aún no había reporteros. Nadie pensó que esto fuera noticia. Solo otra llamada, otro incidente de vecindario. Megan Johnson estaba de pie en su porche con un pijama azul claro y pantuflas. El cabello recogido, el rostro sereno, casi apacible. Los oficiales que se le acercaron más tarde dijeron que no parecía alterada, solo cansada, como alguien despertado de una siesta. Un bombero le preguntó amablemente, «Señora, recibimos una llamada sobre una quema en su garaje. Usted dijo que era controlada». Ella asintió cruzando los brazos. «Sí, señor. Solo estaba probando efectos de niebla para Halloween». Su tono era parejo cortés. Debería haber advertido a los vecinos por el olor. El bombero miró hacia la estructura ennegrecida detrás de ella. Las vigas metálicas aún brillaban tenuemente por el calor de la noche anterior. El aire denso olía a humo. Y a algo más, algo químico dulzón. Pero no había llamas, ni alarmas, ni gritos. Solo el zumbido tranquilo del después. «¿Le importaría si echamos un vistazo?», preguntó el bombero. Por supuesto que no, respondió suavemente. «Gracias por venir tan rápido». Cuando entraron al garaje, el calor todavía flotaba en el aire. La ceniza cubría el suelo como una nieve gris suave bajo los pies. Una caja de herramientas medio derretida, el marco retorcido de una silla, fragmentos de vidrio. Todo esparcido como restos de un proyecto olvidado. Los hombres notaron lo limpio que parecía haber ardido el fuego, lo preciso, lo controlado. Tal como ella dijo, Megan se quedó en la puerta observando el rostro inescrutable. Cuando uno de ellos comentó que había tenido suerte de que el fuego no se extendiera a la casa principal, ella sonrió levemente. «La suerte no tuvo nada que ver», respondió. «Yo planifico todo». Registraron el incidente como accidental. No hubo más preguntas.
Al mediodía los camiones se marcharon. La lluvia había cesado. Megan caminó descalza por la entrada, el concreto húmedo oscuro contra su piel. Los vecinos espiaban tras las cortinas, mientras ella comenzaba a ordenar el jardín, moviendo las decoraciones como si nada hubiera pasado. Al día siguiente ya estaba redecorando otra vez. El olor a metal quemado aún flotaba en el aire, pero ella trabajaba entre él tarareando suavemente mientras colocaba nuevos adornos. Desde lejos parecía recuperación. Determinación. Nadie vio las bolsas negras que sacaba del garaje, ni cómo se detenía junto a ellas mirándolas largo rato antes de seguir. Para el 16 de octubre, su jardín volvía a lucir vivo. 2 máquinas de niebla silbaban bajo los arbustos. Huesos de plástico bordeaban el camino, y 3 esqueletos carbonizados ennegrecidos, inquietantemente realistas, se erguían junto a una hoguera falsa. Sus extremidades dobladas en poses dramáticas como congeladas a mitad de un grito. Los niños que volvían de la escuela se detuvieron y miraron. «Guau», susurró uno. «Eso parece de verdad». Su amigo tomó una foto con el móvil. Esa imagen se convertiría más tarde en una de las pruebas más escalofriantes del caso. Los vecinos la elogiaron. «Te has superado otra vez», Megan dijo Janelle Porter, aplaudiendo mientras pasaba con su hija. «Es increíble lo que haces cada año». Megan sonrió. «Gracias». Quería algo que realmente capturara el espíritu esta vez. Nadie cuestionó el leve olor a ceniza que aún flotaba desde el garaje. Nadie notó que las luces de dentro nunca volvieron a encenderse. 2 días después, los escaneos térmicos de la revisión del departamento de bomberos revelarían lo que el ojo humano había pasado por alto: restos óseos mezclados con metal derretido, incrustados profundamente en la ceniza. El patrón era inconfundible. Restos humanos colocados deliberadamente. Pero para entonces la calle ya había vuelto a la normalidad. Los niños jugaban afuera otra vez. Las familias pasaban a admirar sus decoraciones. Megan estaba en el porche, las manos cruzadas, sonriendo cortésmente ante cada cumplido. La mujer que había incendiado su mundo estaba siendo celebrada por su realismo. A veces los crímenes más horribles se esconden detrás de los aplausos. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios «Still here». Quiero ver quién sigue cada giro de esta historia y que nos digan desde dónde nos están viendo. Su apoyo mantiene vivas estas historias y nos ayuda a descubrir aquellas que le recuerdan al mundo algo esencial. El mal no siempre tiene aspecto de monstruo. A veces se parece a tus vecinos sonriendo en el porche. 31 de octubre de 2019. La noche en que la verdad salió a la luz. Hawthorne Street volvía a estar viva. Las luces de los porches brillaban, las risas resonaban, y los fantasmas de plástico ondeaban en el viento. Los niños disfrazados llenaban las aceras, sus trajes reluciendo bajo las farolas que parpadeaban entre la neblina. Cada casa participaba en la celebración, excepto una. El jardín de Megan Johnson era como siempre la atracción principal. Los padres se detenían a tomar fotos, los niños miraban con los ojos muy abiertos, los esqueletos colocados cerca de la hoguera falsa, sus huesos brillando débilmente con la luz anaranjada. El leve olor a madera quemada aún flotaba en el aire, pero todos pensaban que era parte del espectáculo. Alrededor de las 9:30 p.m., un vecino llamado Howard Miller paseaba a su labrador Scout frente a la casa de los Johnson. El perro ya se había acercado antes a la cerca de Megan, atraído por el olor de las velas, o quizá por los huesos. Esa noche, mientras Howard conversaba con otro vecino, Scout se soltó de la correa y corrió hacia el jardín, desapareciendo entre las sombras cerca del garaje. Scout gritó Howard tirando del extremo de la correa. El perro lo ignoró moviendo la cola, mordisqueando algo en el suelo. Cuando regresó un minuto después, llevaba algo entre las mandíbulas, pálido, redondeado, húmedo por el rocío. El primer pensamiento de Howard fue que era parte de la decoración. «Suéltalo», dijo, intentando quitárselo. Pero cuando lo sostuvo bajo la luz del porche, su mano se congeló. No era plástico, era hueso. Y no cualquier hueso, una mandíbula humana. A las 9:47 p.m. llamó al 911. Su voz temblaba mientras le decía al operador:
Creo que las decoraciones de mis vecinos son reales. Las patrullas llegaron en minutos, las sirenas tiñendo la calle tranquila con un resplandor azul. La mayoría de los residentes pensaron que era vandalismo, tal vez una broma de Halloween. 2 agentes se acercaron al porche de Megan. Ella abrió la puerta lentamente, con expresión serena, casi aburrida. «Buenas noches, señora», dijo uno. «Recibimos un informe sobre un hueso encontrado en su propiedad». Ella suspiró cruzando los brazos. «Los niños han estado robando de mi jardín toda la noche. Probablemente alguno lo dejó caer». La gente ya no respeta el arte. El agente miró hacia el interior. «¿Le importaría si echamos un vistazo?» «Sea mi invitado», respondió ella, apartándose con calma. Su voz era tan firme que por un momento le creyeron. Las linternas cortaron la niebla barriendo el césped. Las decoraciones se veían perfectas, demasiado perfectas. Los esqueletos carbonizados brillaban tenuemente bajo la luz. Los oficiales se agacharon siguiendo con los haces de luz los contornos del hueso y el alambre hasta que uno se detuvo. «Espera», murmuró. «Mira la columna vertebral». El segundo agente se inclinó. Las vértebras no eran de plástico moldeado, eran irregulares levemente fracturadas cubiertas de restos de tejido conectivo, convertido en ceniza. El patrón era inconfundible. Humano. Se quedaron inmóviles mirándose en silencio. Uno retrocedió un paso presionando su radio. «Central, esto no es una broma. Necesitamos homicidios ahora». El agente más joven se alejó tambaleándose, vomitando detrás del coche patrulla. El otro permaneció de pie, mirando el jardín que alguna vez había hecho sentir orgullo al vecindario. Megan seguía en el porche observándolos tranquilamente. «Están arruinando mi exhibición», dijo con tono plano. Para las 10:15 p.m., los detectives ya habían llegado. Las cámaras destellaban, los marcadores de evidencia cubrían el césped. La multitud crecía detrás de la cinta policial, padres abrazando a sus hijos, reporteros, susurrando, vecinos llorando, mientras la comprensión se extendía de rostro en rostro. Dentro del garaje, el olor a gasolina aún se mezclaba con capas de ambientador. Los investigadores trabajaban en silencio, raspando muestras de ceniza, recolectando fragmentos de hueso fundido con metal. Al amanecer comenzó el análisis de ADN. En 48 horas, los resultados confirmaron lo que nadie quería creer: los restos pertenecían a Tyrone Ava y Darius Johnson. La noticia destrozó la calma del pueblo que alguna vez la había celebrado. La mujer, admirada por su creatividad, había convertido su obsesión en un horno. Un detective más tarde diría: ella no estaba loca. No tenía miedo. Estaba orgullosa. ¿Seguirías confiando en lo que ves? Si todo a tu alrededor parece demasiado perfecto. La detective Laura Mitchell había visto innumerables escenas del crimen en sus 15 años en homicidios del condado de Harris. Pero al observar la estructura ennegrecida del garaje de los Johnson, pronunció una frase que resonaría en cada informe posterior: «Este es el homicidio doméstico más metódico que he visto en mi vida». La escena no parecía caótica, parecía planificada, precisa, intencional y profundamente personal. Cada marca en el concreto, cada fragmento de metal derretido, contaba la historia de una mujer que no había perdido el control, sino que lo había ejercido hasta el último grado de calor. En el laboratorio, los analistas forenses documentaron temperaturas que superaban los 1200 grados, niveles industriales de combustión, que solo podían lograrse con acelerantes y herramientas resistentes al calor. Megan las había comprado semanas antes del incendio. Cada transacción perfectamente legal. Cada explicación creíble. Los recibos de 3 ferreterías distintas mostraban su letra firme y ordenada. La detective Mitchell hojeó la carpeta de evidencia, su dedo siguiendo las impresiones del historial de búsqueda de Megan. Los términos eran escalofriantemente claros. Temperatura de cremación de los huesos. Cómo limpiar restos. Se puede rearmar un esqueleto. No había pánico en esas búsquedas. No había desesperación. Solo curiosidad. La fría y clínica curiosidad de alguien que convierte el dolor en un proyecto. En los días posteriores a su arresto, Megan se sentó en los interrogatorios con una paciencia silenciosa.
Nunca negó lo que había hecho, pero tampoco lo llamó asesinato. Cuando le preguntaron por qué sus palabras fueron lentas, cuidadas, deliberadas. Quería perfección, dijo. Ellos nunca entendieron que el arte no nace de la felicidad. Nace del dolor, del control y del trabajo duro. La detective Mitchell se inclinó hacia adelante. ¿Control sobre qué, Megan Ella? Miró más allá de la detective hacia la pequeña ventana que reflejaba su propio rostro. Sobre el caos, respondió suavemente. Sobre la decepción. Para ella no se trataba de crueldad. Se trataba de orden, de recuperar la admiración que temía haber perdido. Las exhibiciones de Halloween siempre la habían hecho sentirse amada a necesaria vista. En algún punto entre los aplausos y la obsesión, esa admiración se convirtió en oxígeno. Y cuando los aplausos ya no bastaron, construyó algo que no pudiera ser ignorado. Los psicólogos lo llamaron una fractura de realidad, una fisura en la percepción donde la culpa, el dolor y la autoimagen colapsan en una sola creencia distorsionada, que la destrucción puede ser una forma de belleza. Según los informes periciales, la mente de Megan no rechazó lo que había hecho, lo reescribió. En su visión no había perdido a su familia, la había inmortalizado. Durante su evaluación le dijo a un psiquiatra, siempre fueron parte de mi arte. Esta vez solo se convirtieron en la pieza central. Mientras tanto, la investigación avanzaba con una precisión escalofriante. El equipo forense reconstruyó cómo se desarrollaron los hechos. Aquella noche, los sedantes, la preparación del garaje, los acelerantes dispuestos como pinceladas sobre un lienzo. Encontraron huellas en las manijas del horno, fragmentos de tela fundidos al suelo y rastros de calcio humano incrustados en el acero derretido. Un técnico forense, Ramón Steele, describió el momento en que hallaron el último fragmento óseo. No fue el horror lo que me afectó, dijo en voz baja. Fue lo limpio que estaba todo, como si ella hubiera hecho las paces con ello. Cuando la policía entrevistó a los vecinos, la incredulidad fue unánime. Janelle Porter, la mujer que había elogiado las decoraciones de Megan apenas unos días antes, sollozaba mientras daba su declaración. Se veía tan orgullosa, dijo Janelle. Me señaló esos esqueletos y me dijo, el tema de este año es la autenticidad. Pensé que hablaba de creatividad, no de eso. Otro vecino recordó haberla visto afuera el día después del incendio tomando café y hablando de cómo tal vez participaría en un concurso regional el año siguiente. Incluso se rió, dijo el vecino. Pensé que estaba afrontando el trauma. Resulta que estaba celebrando. La detective Mitchell ensambló el caso como un rompecabezas de contradicciones. Una madre devota, una vecina admirada, una mujer que creía que el horror podía ser arte. La línea entre la ilusión y el diseño había desaparecido por completo. Cuando el perfil psicológico estuvo completo, la evaluación final decía: el sujeto demuestra una fijación obsesiva con la presentación y la validación pública. Su motivación parece enraizada en el perfeccionismo, no en el odio. El acto funcionó como castigo y como exhibición, una representación de control sobre el fracaso percibido. En su última entrevista, la detective Mitchell hizo una pregunta final. ¿Sientes algún remordimiento, Megan? Ella sonrió levemente. No se siente remordimiento cuando terminas una obra maestra. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio salvo por el zumbido del aire acondicionado. Mitchell escribió su última nota lentamente, la pluma presionando con fuerza el papel. Ella no ve muerte. Ve diseño. Fuera de la sala de interrogatorios, el mundo seguía tambaleándose. Los reporteros se apostaban bajo la lluvia narrando su incredulidad ante las cámaras. Las familias del vecindario colocaban flores en la acera, sin saber a quién lloraban realmente, a las víctimas, o a la ilusión de la mujer que creían conocer. La voz del narrador se suaviza como si hablara directamente al espectador. Para ella, el horror se había convertido en arte, y el arte exigía sacrificio. Y en la quietud que siguió esa única verdad, permaneció suspendida como humo después del fuego. Los aplausos que tanto anhelaba finalmente llegaron, pero por la razón equivocada. La detective Laura Mitchell había interrogado asesinos antes, hombres que suplicaban mujeres, que se derrumbaban personas que alegaban locura. Pero Megan Johnson no era ninguna de ellas.
Cuando la puerta de la sala de entrevistas se cerró y la luz roja se encendió, el silencio se volvió más pesado que las paredes. Meghan se sentó erguida, el mono naranja impecable, el cabello recogido en un moño. Sus manos estaban plegadas sobre la mesa como si esperara una cita, no un interrogatorio. Lo único fuera de lugar eran sus ojos tranquilos, inquebrantables, casi corteses. Cuando la detective Mitchell colocó los resultados de ADN sobre la mesa, Meghan no se inclinó ni se estremeció. Solo parpadeó una vez. «Estos son su esposo e hijos», dijo Mitchell en voz baja. «Tyrone Ava Darius». Meghan inclinó la cabeza ligeramente observando las fotos. Sus labios se entreabrieron no en dolor, sino en algo más cercano a la admiración. Sabía que se verían reales, susurró. «¿Ves cómo la luz golpea el hueso? Es casi cinematográfico». Mitchell se detuvo, la pluma suspendida en el aire. «¿Estás diciendo que sabías lo que eran?» Meghan asintió una vez. «Por supuesto. Los acomodé yo misma». No había remordimiento. No había duda. No había el menor destello de humanidad tratando de emerger. Solo compostura, inquietante, casi elegante. Cuando los agentes fuera de la sala oyeron esa frase a través del intercomunicador, uno de ellos soltó una maldición por lo bajo y salió. Incluso para detectives curtidos era demasiado. Mitchell lo intentó de nuevo. «Meghan, no estamos hablando de decoraciones. Estamos hablando de personas de tu familia». Meghan giró la mirada hacia el reloj de pared como si calculara el tiempo. «Lo estás haciendo sonar como asesinato», dijo. Ese no era el objetivo. Era presentación. Mitchell exhaló despacio, luchando por mantener la voz estable. «Entonces, ¿lo planeaste?» «Lo perfeccioné», respondió Meghan. «No puedes ganar 3 años seguidos y volver con algo mediocre. El público espera una elevación». Mitchell se recostó en su silla. «¿Y tu público quién era?» Los ojos de Meghan finalmente se movieron para encontrarse con los suyos. Todo susurró. Los vecinos, los jueces, el mundo que aplaude la ilusión perfecta. La confesión no llegó en arrebatos. Se desplegó como un monólogo deliberado y perturbadoramente orgulloso. Habló del tiempo del diseño de crear una historia que la sobreviviera. Mencionó cómo había planeado el fuego para alcanzar un tono óptimo, cómo había limpiado los restos con precisión, y cómo había observado desde la ventana mientras la gente admiraba la exhibición. «Dijeron que parecía real», murmuró. Y tenían razón. Mitchell dejó de escribir a mitad de sus notas. «Nunca preguntaste dónde están tus hijos», dijo en voz baja. «Nunca preguntaste si sufrieron». Meghan parpadeó lentamente sin cambiar de expresión. «El sufrimiento es temporal. El arte es para siempre». Ese fue el momento en que Mitchell lo comprendió. Meghan no se había desconectado de la realidad. La había reemplazado. Había reescrito el amor como legado convertido a su familia en forma. No era locura lo que la movía, era obsesión disfrazada de propósito. Horas después, la toxicología confirmó lo que los investigadores sospechaban. Se encontraron rastros de benzodiazepinas en la encimera de la cocina y dentro de las tazas de cacao recuperadas del fregadero, el mismo sedante detectado en las muestras de autopsia. Meghan los había drogado con suavidad, con eficacia, asegurándose de que nadie despertara. Cuando los resultados se leyeron en la sala de interrogatorio, ella no lo negó. Solo asintió una vez y dijo: «No quería que lo sintieran. El dolor arruina la composición». El doctor Aaron Miles, psicólogo forense asignado a su evaluación, describió después a Meghan como lúcida pero moralmente extinguida. Su informe indicó que padecía un grave trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, con delirios narcisistas, una condición que borraba la línea entre la representación y el propósito. «No mataba por venganza», dijo el doctor Miles ante el tribunal. «Mataba por reconocimiento». Para ella ganar no era aprobación. Era prueba de valor. La investigación posterior reveló que Meghan había abandonado la terapia 6 meses antes de los asesinatos. Su ex-terapeuta, la doctora Leigh Ann Bristow, dio una declaración que heló incluso a los investigadores veteranos. «Me dijo que había superado la terapia», relató Bristow. Dijo: «Ellos no entienden el arte del horror. Solo lo ven como enfermedad».
Esas palabras permanecieron mucho después de que terminaron las entrevistas. El arte del horror. La detective Mitchell, revisando la grabación después, dijo lo que todos pensaban. No perdió el control, eligió el control. Cada segundo. Cuando la grabación de su interrogatorio se difundió durante el juicio, una línea se volvió viral en todos los medios. Eso significa que pierdo el concurso. No fue solo su voz lo que heló a la gente. Fue la forma en que lo dijo con calma, casi inocencia, como si la hubieran descalificado, no condenado. Esa frase resonó en cada titular durante semanas. La ciudad de Cypress nunca volvió a celebrar otro concurso de Halloween. Las luces de Hawthorne Street permanecieron apagadas durante años. Su falta de emoción dividió a los expertos. ¿Era locura o método? Para el mundo ya no importaba. La mujer coronada como la reina de Halloween había convertido la victoria en violencia y los aplausos en cenizas. Como diría más tarde la detective Mitchell, ella no quería ganar. Quería ser recordada, y ahora lo será para siempre. El juicio comenzó el 8 de junio de 2020 en el Tribunal del Condado de Harris, en Houston, Texas. Al amanecer, los escalones del edificio estaban llenos de reporteros, cámaras y fanáticos del crimen real que habían seguido la historia desde el principio. Durante semanas había dominado los titulares nacionales los asesinatos de Halloween. El arte de la muerte. La reina del horror. Dentro el ambiente era tenso, casi irreverente. Las bancas de madera repletas de espectadores. Periodistas susurrando a sus grabadoras. Los familiares de las víctimas sentados en silencio en la primera fila, tomados de las manos. Y en el centro de todo, Megan Johnson inmóvil, vestida de gris, el cabello recogido con cuidado, el rostro inescrutable. El fiscal, el subprocurador Samuel Ortiz, calificó el caso como uno de los homicidios domésticos más metódicos en la historia de Texas. Comenzó guiando al jurado por las imágenes que estaban a punto de ver. Les advierto, dijo con voz grave. Esto no son decoraciones de Halloween, son los restos de una familia. Cuando las luces se atenuaron y la primera imagen apareció en la sala, los esqueletos ennegrecidos, posando alrededor de la hoguera falsa de Megan, un murmullo recorrió la multitud. Una jurado llevó la mano a la boca. Otra se giró susurrando una oración. Alguien se desmayó en la última fila y el alguacil la sacó. Durante todo eso, Megan no se movió. Ni cuando aparecieron las fotos. Ni cuando sus vecinos subieron al estrado entre sollozos. Ni siquiera cuando su cuñada Denise Caldwell testificó con la voz temblorosa. Quemó a mi hermano como basura y lo llamó arte. Megan permaneció con el mentón ligeramente levantado, los dedos entrelazados sobre la mesa de la defensa, como si simplemente escuchara una crítica artística. El abogado defensor Glenn Parker intentó humanizarla. Le habló al jurado de sus años como maestra de arte, de su devoción por sus hijos, de su lucha contra la enfermedad mental. Ella no es malvada, dijo. Está enferma. Es una mujer cuya mente se fracturó bajo presión, una perfeccionista consumida por la obsesión, no por el odio. Mostró al tribunal sus historiales médicos, las notas de terapia y la transcripción de su evaluación. El diagnóstico era claro: trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo severo, con delirios narcisistas. El argumento era simple: capacidad disminuida. No distinguía el bien del mal. Parker dijo que ella creía que estaba creando, no destruyendo. Pero Ortiz, el fiscal, contraatacó con precisión quirúrgica. Mostró recibos, marcas de tiempo y una línea temporal que borraba toda noción de espontaneidad. Planeó cada compra, dijo. Investigó temperaturas acelerantes y sedantes. Escribió en su diario: la perfección solo es real cuando todo lo demás ha desaparecido. Se acercó al estrado del jurado. Señoras y señores, eso no es un colapso mental. Eso es preparación. El testimonio continuó durante días. Los peritos del Departamento de Incendios detallaron la mecánica de la combustión. Los analistas forenses describieron el calcio humano incrustado en el metal, y los expertos digitales confirmaron el escalofriante historial de búsquedas. Puedes rearmar esqueletos. ¿Cómo limpiar huesos?
¿Cómo hacer que el fuego parezca artístico? Uno a uno los fragmentos formaban un patrón imposible de ignorar. Cuando finalmente Meghan subió al estrado, su tono se mantuvo inquietantemente sereno. Parker la guió con suavidad, esperando revelar un atisbo de arrepentimiento. Meghan, ¿entiendes lo que ocurrió esa noche? Entiendo que creé algo inolvidable, respondió. ¿Y sientes pesar por lo que les pasó a tu esposo y a tus hijos? Meghan lo miró un largo momento antes de contestar. No siento lo que tú esperas que sienta. Ortiz se levantó. Señora Johnson, ¿es consciente de que la gente en esta sala está llorando por su familia ahora mismo? Ella giró la cabeza hacia la galería, observando los rostros tras él. Siempre lloran lo que no entienden. Un suspiro ahogado recorrió la sala. Parker bajó la vista. Ortiz dejó que el silencio hablara por sí solo. Al llegar la tercera semana del juicio, el veredicto ya era evidente. El alegato final de la fiscalía fue clínico devastador. Ella no estaba loca, dijo Ortiz. Estaba en control. Fue meticulosa y cuando encendió ese fuego creyó que alcanzaba la grandeza. Pero lo que creó no fue arte. Fue una atrocidad. La súplica de misericordia de la defensa se sintió pequeña ante la montaña de pruebas. Cuando el jurado salió a deliberar, nadie esperaba que tardaran mucho. Regresaron en menos de 4 horas. La sala se puso en pie mientras se leía el veredicto. Cargo 1, asesinato capital de Tyron Johnson, culpable. Cargo 2, asesinato capital de Ava Johnson, culpable. Cargo 3, asesinato capital de Darius Johnson, culpable. Las palabras resonaron en la cámara como un lento redoble final. Meghan no parpadeó, no se estremeció. Solo giró levemente hacia el jurado y susurró: «Así que es oficial. No decoraré el próximo año». La jueza Eleanor Bryce, conocida por su compostura, hizo una pausa antes de dictar sentencia. Meghan Johnson dijo con voz medida pero temblorosa: «Convertiste el arte en atrocidad y el amor en combustible. Buscaste inmortalidad y encontraste infamia. Querías aplausos, pero lo único que dejaste fue silencio». La condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el mazo cayó, un sollozo bajo se escuchó desde la primera fila de Nice Caldwell, el rostro enterrado entre las manos. Los reporteros escribían frenéticamente, las cámaras destellaban, y en algún lugar afuera una mujer gritó: «No hay arte en el asesinato». Semanas después, la ciudad de Cypress anunció la cancelación de su festival de Halloween, la primera en 42 años. El comunicado del alcalde decía: «No podemos celebrar lo que se ha convertido en un símbolo de duelo». La casa de los Johnson fue vendida, demolida y pavimentada. Sin decoraciones, sin visitantes, sin risas. Solo un terreno vacío, donde la gente todavía cruza la calle para no pasar frente a él. Y mientras la voz del narrador se desvanece, la pregunta permanece suspendida. ¿Debe perdonarse alguna vez la obsesión cuando cuesta vidas? 5 años después, Hawthorne Street no se parece en nada a lo que fue. Los jardines que solían brillar con luces de calabazas y decoraciones artesanales hoy yacen desnudos y silenciosos. Cada octubre, el vecindario se apaga. Sin risas, sin máquinas de niebla, sin bombillas naranjas iluminando las ventanas, solo luces de porche tenues y el leve zumbido del viento rozando las cercas que no se decoran desde el incendio. Para los que aún viven allí, los recuerdos nunca se fueron. Janelle Porter, la antigua vecina de al lado de Meghan, pasea a su perro frente al terreno vacío donde estuvo la casa de los Johnson. No se detiene. «Solíamos amar Halloween», dice en voz baja. «Ahora solo intentamos sobrevivirlo». Algunas de las nuevas familias no conocen la historia. Otras se niegan a hablar de ella. Los niños que antes pedían dulces ya son adultos y dicen que todavía pueden oler un rastro leve de humo cuando el aire se enfría. El terreno mismo se ha convertido en una frontera tácita, un espacio que nadie reclama, que nadie cruza, un pedazo de hierba dispareja y silencio. Por las noches dicen que aún se ven destellos de luz como reflejos de aquel fuego de hace una década. La mayoría lo descarta como imaginación. Algunos no.
La detective Laura Mitchell tampoco lo olvidó. Se transfirió a otra división 2 años después, pero conserva algo del caso en su oficina. Un pequeño fragmento de hueso derretido fusionado con plástico. Descansa en la esquina de su escritorio bajo el resplandor de una sola lámpara. No lo exhibe como trofeo, sino como advertencia. Me recuerda, dijo una vez en una entrevista, que el mal no siempre parece caos. A veces parece artesanía. La historia de Megan Johnson ha sido diseccionada en documentales, podcasts y debates nocturnos. Algunos la llaman monstruo, otros la ven como síntoma. Una advertencia sobre la obsesión y la necesidad de validación. Pero sin importar cómo se cuente una verdad, permanece la pasión. Cuando no tiene límites, puede construir o puede consumir. La voz del narrador se suaviza, el tono se vuelve reflexivo, casi doliente. La pasión puede inspirar belleza o destruir todo lo que toca. En algún punto entre la creatividad y el control, Megan Johnson se perdió a sí misma. Y al intentar hacer real el horror, ella misma se convirtió en él. Mientras el piano se desvanece, la pantalla se funde a negro, dejando solo una última frase. ¿En qué momento la pasión deja de ser arte y se convierte en locura? Luego una pausa lo suficientemente larga para dejar respirar el silencio antes de que aparezca el mensaje final. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle me gusta, compartirla y suscribirte. ¿Qué historia deberíamos descubrir a continuación? Deja tus sugerencias en los comentarios. Tu idea podría ser nuestra próxima investigación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda, a veces las historias más aterradoras son las que ocurren justo al lado.